Apreciamos que se mantengan en sintonía. Continuamos con las informaciones. República Dominicana ocupa el quinto lugar en embarazo adolescente entre los países de América Latina y el Caribe. La tasa de fecundidad de las adolescentes dominicanas es de 90 por cada 1000, cifra que duplica el índice mundial, que es de 51. Esto revela que el embarazo adolescente continúa siendo un reto y uno de los principales problemas para el país, a pesar de contar con un marco legislativo y político para prevenir estos casos y disminuir estas cifras, por lo que urge prestar mayor atención a este tema y analizar con detalles las vertientes de esta situación. Para ello tenemos el honor de contar en nuestro estudio con Raquel Casares de Plan RD, con quien vamos a hablar de este tema. Bienvenida, Raquel. Gracias, Elaine. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación de República Dominicana? Porque sabemos que tenemos un plan. La vicepresidencia tiene un plan también, como que todo el mundo está trabajando, pero los resultados no varían. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, como tú dices, el problema es muy grave aquí en el país. Bueno, según las estadísticas nacionales, 1 de cada 5 niñas de 15 a 19 años ya está embarazada alguna vez en su vida. Es un problema que está muy relacionado con el tema del acceso a la educación sexual integral, con el tema del acceso a salud, servicios de salud amigable para jóvenes, especialmente anticoncepción y contracepción, pero sobre todo está muy vinculado a un tema de falta de oportunidades, es decir, pobreza y desigualdad de género. Las estadísticas también dicen que las niñas más pobres tienen más posibilidades que las ricas de quedarse embarazadas y las niñas con menor nivel educativo también. Hay un elemento clave aquí en lo que es el tema de la sociedad dominicana y es las expectativas de género, ¿no?, sobre las niñas, que influye en un supuesto deseo o querer quedarse embarazada para realizarse, ¿no? O sea, que las niñas, las adolescentes y las niñas dominicanas aspiran a quedarse embarazadas, eso es lo que dicen los estudios. Sí, porque mira, o sea, nosotros somos lo que nos enseñan a ser desde que somos chiquitos, ¿no? Entonces, cuando tú fomentas en una niña que su única forma de realización es ser madre o esposa, que eso es un rol, ¿no?, pues que tenemos en la sociedad, que es un rol que está bien, pero no es el único rol que nosotros podemos desarrollar como mujeres, ¿no? O sea, nosotros somos también seres productivos. Entonces, realmente los estudios a nivel de la región dicen que América Latina, frente a otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que tuvo unos índices también muy altos de embarazo en adolescente, tiene una influencia muy grande que tiene que ver con lo de los roles de género, ¿no? Y eso es algo que hay que cambiar con el tema de la educación. Y la parte, por ejemplo, de acceso a métodos anticonceptivos, hablabas de que es uno de los factores. La gente dice que si le damos métodos a los chicos, estamos incentivando a que tengan relaciones sexuales, pero las cifras dicen que al contrario, los están teniendo y no tienen acceso. ¿Qué nos puedes decir? Sí, no, total, esto es falso. O sea, si tú das a chicos y chicas jóvenes información sobre sexualidad, ellos van a tener más recursos para protegerse. No necesariamente, ya sabemos que hoy en día la edad de iniciación sexual aquí en el país está entre los 12 y los 14 años. Están teniendo relaciones sexuales y es algo que forma parte del desarrollo, ¿no? Exacto. Entonces, si ya las están teniendo, hay que tratar de prevenir ciertas cuestiones como el embarazo adolescente y eso se previene con información y con acceso a métodos anticonceptivos. Raquel, al gobierno le sale carísimo. El embarazo adolescente ya lo hemos analizado en diferentes estudios. ¿Cuánto le cuesta al país? O sea, estamos hablando de que ellos como Estado deberían tomar la iniciativa de disminuir estas cifras. Vamos a decir, según tú y lo que tú ves desde Plan, ¿cuál es la razón por la que no se invierte en una real prevención de estos casos? ¿Qué tú consideras que podría estar sucediendo? Pues mira, el embarazo, como estás mencionando, no es un problema que solo afecte, y eso tenemos que cambiar la perspectiva, no es un problema solo de las niñas, no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad y es un problema del Estado, porque realmente el país está gastando más dinero en atender el embarazo adolescente que en prevenirlo. Nosotros hicimos un estudio y estimamos que en el Plan Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente se invirtieron unos 400 millones de pesos. Y un estudio del UNFPA dice que la atención al embarazo cuesta 33 veces más que esa cifra, o sea, multiplica 400 millones por 33. Eso es horrible. Sí, que encima el embarazo pues está suponiendo un gasto excesivo para República Dominicana. Realmente sí ha existido un plan
un plan que existió, bueno, empezó a implementarse en el 2013, con 2 años de retraso, un plan de 5 años, hubo una inversión inicial, pero ha faltado una voluntad política, porque si no hay voluntad política, pues nunca se va a solucionar este problema. O sea, el gobierno esto no es un tema prioritario para el gobierno, lo han demostrado por la falta de educación sexual que todavía tenemos en el sistema educativo, que los chicos siguen diciendo es que no nos hablan de este tema y de alguna manera en la familia tampoco le hablan del tema. O sea, que tenemos una ausencia de información que puede traducirse en... Sí, totalmente. O sea, hay una cuestión que es básica y esencial, que como parte de cualquier política pública para prevenir el embarazo tiene que estar, y es la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos. Pero no es lo único, porque el embarazo en la adolescencia se relaciona con otras cuestiones, y es con el tema de la falta de oportunidades, el tema del empoderamiento de las niñas, el tema de cómo estamos educando a los niños, involucrar también a las familias, a la sociedad en general. Entonces, la respuesta, ¿no?, que desde Plan entendemos que tiene que darse para solucionar este problema tiene que ser una respuesta muy abarcadora. Exacto. Raquel, ¿cuál es el rol de la familia? Con el caso de Emily Peguero, mucha gente criticó a la mamá de Emily y la gente insiste en que la educación sexual es un tema de familia. La gente no entiende que es un problema de Estado. Háblanos y analízanos realmente el impacto que puede tener cuando el Estado realmente se involucra. Y obviamente la familia es un aliado, pero no es la única responsable. Háblanos de esto. Sí, bueno, esto realmente es un error, ¿no?, culpabilizar a la familia, y ahora pues se está hablando mucho de esto porque, como dicen, es un dicho, ¿no?, que de donde no hay no se puede sacar. Entonces, nosotros estamos viendo que las familias de las adolescentes embarazadas, igual que de las que se unen a temprana edad, son familias que la mamá se embarazó en la adolescencia, se casó muy temprano, es gente que no tiene acceso a la información, que en muchos casos no saben cómo manejar, ¿no?, que entienden que la sexualidad es un tabú, y lamentablemente pues esto tiene consecuencias, pero ellos no son responsables, sino son más bien víctimas exactamente de un Estado que es quien tiene que, en base a su realidad social, elaborar una política pública y ayudar a las familias, a los centros educativos, a las niñas, a los hombres, ¿no?, a cambiar su cultura y su forma de ver todo esto. ¿Cómo podemos influir en que el Estado realmente por fin deje de ignorarnos? Mucha gente me dice, Laine, pero podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer desde nuestra pequeña cuota como ciudadanos para poder lograr que al final podamos tener unas cifras muchísimo mejores? Se hablan de que en el 2030 vamos a ser el tercer país, no el quinto. Sí, y también se habla que en el 2020 vamos a superar las cifras de África subsahariana, ¿no?, que nos parece una región del mundo pues muy alejada, pero a la cual pues vamos a superar en esta problemática. Mira, yo creo que lo que hay que exigirle al Estado es que tenga una mayor voluntad política, y esto pasa porque realmente se apropie de la problemática, que elaboren una nueva respuesta, que tenga una buena inversión, porque lo que pasó con el plan anterior es que no se destinaron recursos adicionales. O sea, se hizo un plan y se dijo implementenlo, pero es necesario que del presupuesto nacional se destine un dinero para prevenir. Eso es lo primero para asumir cualquier problemática, ¿no?, que haya dinero. Y después que haya una organización rectora, en este caso fue el Ministerio de la Mujer, que obviamente no funcionó bien. Tiene que haber una organización rectora dentro del Estado que empuje este tema, que tenga las capacidades para empujarlo, ¿no? Y que esté preparado, porque aquí tú dices, ¿quién va a asumir eso? Exacto. Nosotros, por ejemplo, desde Plan Internacional estamos proponiendo que sean fondos protegidos y que sea un programa especial, ¿no?, con fondos protegidos como lo son otros que pues normalmente están vinculados a los intereses de las metas presidenciales, ¿no? Como puede ser el programa de salud materno-infantil, Bono Gas, el Prosoli, ¿no? Entonces, que se asuma con una verdadera voluntad política, porque es un problema que se puede solucionar. Y ustedes desde Plan, ¿qué acciones piensan tomar para esta propuesta que ustedes están haciendo, que me parece genial, se pueda de alguna manera hacer realidad? Bueno, desde Plan lo que estamos haciendo ahora, presentamos este estudio, ¿no?, que se llama Niñas Embarazadas, que hacemos la revisión programática y presupuestal del plan. La hemos presentado en diferentes espacios, estamos teniendo ahora reuniones con actores clave para ver cómo podemos ponernos a disposición para ayudarles en este proceso, y seguramente iniciemos una campaña en las redes sociales para que no dejemos este tema atrás, ¿no? O sea, no podemos quedarnos sin una respuesta del Estado para solucionar este problema. Y antes de irnos, Raquel, ¿qué recomendaciones le das a los padres? Porque muchos padres no saben qué hacer con sus hijos y sobre todo con aquellos que ya están teniendo relaciones sexuales. Bueno, yo lo que creo es que los padres, en este contexto que vemos que quizá no tienen la educación, la información adecuada,
lo que pueden hacer, y eso lo podemos hacer todos, es escuchar, ¿no? Estar abiertos, abiertos a la comunicación, observar a nuestros hijos, o sea, hablar con ellos, que nos cuenten qué está pasando en sus vidas, ¿no? Que tengan la confianza, porque esa es la primera medida de protección, ¿no? Exacto. O sea, no cerrarnos cuando una niña nos pregunta algo o dice algo, reprimirla o negar algo, ¿no? Pues es mejor estar abiertos, tener una postura abierta de comunicación, para que, bueno, pues nuestros hijos puedan sentirse protegidos con nosotros. Excelentes aportes y de alguna manera también entrenarlos, leer, buscar información. Exactamente, ahora hay mucha información ahí. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a ustedes. Apreciamos muchísimo tus aportes y esperamos que de alguna manera puedan incidir en que el gobierno se decida. Gracias, gracias. No basta con contar con un marco legislativo y con programas que ayuden a prevenir el embarazo adolescente si no se aplican, si no se cumplen, si no se revisan. No basta con decirle a nuestros hijos que no tengan relaciones sexuales, si no los orientamos, si no les damos las informaciones, si no los escuchamos, es que no basta. El embarazo adolescente no es normal, no debemos acostumbrarnos a esta realidad porque no es la realidad que merecemos. Debemos tomar acciones efectivas con las que podamos combatir esta problemática y que al final podamos lograr que República Dominicana no esté entre los 5 países con la tasa más alta de embarazo a nivel de Latinoamérica. Con esto termina Respuestas y me voy muy satisfecha porque con las informaciones que compartimos hoy podemos influir para mejorar la sociedad que tenemos y hacer que por fin el Estado asuma el rol que le corresponda. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y los invito a que visiten respuestas.com, una página web donde puedan aprender más sobre educación sexual y compartir los artículos que ya hemos subido para mejorar su salud sexual y aportarle también a su familia. Elaine Félix se despide cordialmente, invitándolos a que nos vuelvan a sintonizar en otra entrega aquí en NSDN. Hasta la próxima.